Cuando generalmente se está hablando de terrorismo, pues habría que delimitar aquella estructura, la estructura de lo que significa el terrorismo. Y habría que delimitarla diciendo en primer lugar que cuando se habla de terrorismo al menos es posible aislar en abstracto 4 términos. Y uno de estos términos es aquellos que llevan la acción terrorista, por una parte, y aquellos otros que reciben la acción terrorista. Estos dos términos, que vienen a ser como un emisor y un receptor, son términos constitutivos de eso a lo que se llama terrorismo. Pero además tiene que existir no solo la acción terrorista y la población que se siente aterrorizada, sino que además tiene que existir, por otra parte, una firma del terrorista, una firma y una recurrencia. Si no, probablemente no se puede hablar en ningún momento de terrorismo. Y aparte después tiene que haber una población que verdaderamente se siente aterrorizada, ¿no? que recibe la sorpresa del acto terrorista y que se siente aterrorizada. Cuando aislados estos 4 términos se dan, aplicándolos a los casos, podríamos decir que sí hablamos de terrorismo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo histórico claro. Supongamos, por ejemplo, las reducciones jesuíticas del Paraguay. Las reducciones jesuíticas del Paraguay, que se dieron entre 1609 y 1768, eran una suerte de comunidades formadas por los jesuitas en el Paraguay, en el que pretendían enculturar en el catolicismo hispano a los guaraníes, ¿no? Estas reducciones jesuíticas eran atacadas desde Brasil por los bandeirantes paulistas. Estos bandeirantes paulistas asolaban a las reducciones jesuíticas, las atacaban y se desperdigaban por la selva los guaraníes. En ese momento está habiendo un acto terrorista, por una parte activa, que son los bandeirantes paulistas, que llevan una marca que vamos a cifrar ahora en la bandera, de ahí que se les llame bandeirantes, y hay una población que sufre el terrorismo, que son estas reducciones jesuíticas, y además de sufrir el terrorismo, por la parte activa, es decir, los bandeirantes, y ellos como parte que recibe el terrorismo, se sienten aterrorizados, se desperdigan, los bandeirantes capturan a los esclavos que quieren capturar y marchan, y recurren otra vez, recurrentemente asaltan a las reducciones. En ese momento estamos en una estructura terrorista, se dan los cuatro elementos. Ahora bien, hay un momento en que los jesuitas se organizan, sobre todo a partir de la independencia de Portugal, y organizan unas milicias guaraníes, se llamó el ejército guaraní, que en cierta manera representaba la corona española, y luchan, una batalla muy famosa, la batalla de Bororé, en el río Bororé, y entonces derrotan a los paulistas y desde entonces van frenando a los bandeirantes. En ese momento, esa población que no se siente aterrorizada, sino que se organiza y que contesta y además destruye a las partidas de bandeirantes, ya empieza a romper la estructura terrorista de esta situación. Y ya no podemos hablar de terrorismo en ese momento, ¿no? Entonces, cuando aplicado esto, por ejemplo, al caso de lo que se está viviendo en Palestina, ¿no? Cuando desde Hamás se envían misiles hacia Israel, hay una acción, por una parte, y hay una población, la población israelí, que la recibe, ¿no? Pero es muy dudoso que se pueda hablar de una población aterrorizada, porque inmediatamente el ejército israelí responde, y esa respuesta es la que rompe la estructura terrorista. De esta manera tenemos que decir que el análisis, y esto al margen de los muertos o no muertos, o del sufrimiento o no sufrimiento, pero no se puede decir que la población israelí esté aterrorizada. Es más, precisamente ahora con la intervención en la Franja de Gaza, el 70 y tantos % de la población israelí está de acuerdo con las acciones del ejército israelita, con lo cual difícilmente se podrá decir que Hamás o que Hezbollah son grupos terroristas, al margen de que causen bajas o muertos en el Estado entre la población israelí, o al revés. Habría que hablar de otra cosa, que tenga un carácter político, formal, histórico, a otro nivel. Pero terrorismo sería dudoso, o por lo menos problemático, hablar de terrorismo.